Seminario web. Prevención de incendios forestales y reto demográfico, gestión del territorio, autoprotección y empleo verde. Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web. Es el tercero de este ciclo de seminarios que se están celebrando. Deciros que Profomur, pues, que es la Asociación de Propietarios Forestales de la región de Murcia, está organizando todos estos seminarios. Y hoy en concreto vamos a celebrar el que lleva por título Prevención de incendios forestales y reto demográfico, gestión del territorio, autoprotección y empleo verde. Y nada, y como ya sabéis, yo os vengo diciendo, pues es un seminario que se enmarca dentro de un proyecto que se llama Intervenciones forestales para contribuir al reto demográfico mediante la bioeconomía forestal en la región de Murcia. En concreto, hoy pues se va a hablar sobre el papel de la prevención de los incendios forestales, la gestión de la interfaz urbano-forestal, la autoprotección y las actuaciones preventivas sobre el territorio, porque básicamente la idea es abordar la prevención no solo como una cuestión vinculada a la emergencia o a la extinción, sino como una línea de gestión activa del territorio para con capacidad para generar empleo verde, actividad empresarial, cultura preventiva y nuevas oportunidades profesionales en los municipios rurales con especial dificultad demográfica. Y nada, pues eso, lo dicho, vamos a intentar que la sesión se ciña pues a la horita que tenemos prevista y hoy tenemos pues a tres estupendos ponentes que os voy a pasar a presentar. No sin antes deciros que esta actividad es una actividad gratuita y que forma parte de las actuaciones financiadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del programa financiado por la Unión Europea en el marco de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Y nada, vamos a presentar a los ponentes. Empezará José Martínez Moreno, que es ingeniero forestal y trabaja como ingeniero en la empresa Entorno Natural. José nos va a situar un poco en el contexto territorial del proyecto, va a explicar el encaje de la prevención de incendios en las actuaciones de Profomur, pues las zonas de actuación, la relación con el reto demográfico y la importancia de la interfaz urbano-forestal en la región de Murcia. Le seguirá David Belda. Miró, que es CEO de Belda Ingenieros, Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales, y él nos aportará una visión práctica sobre las experiencias de prevención, los trabajos sobre el terreno, la gestión de la vegetación, los tratamientos preventivos, el mantenimiento, la reducción del riesgo, las oportunidades profesionales y empresariales vinculadas a este ámbito. Y por último, contamos con Ismael Ramis Morán, que es jefe de sección del Servicio de Prevención contra Incendios Forestales, EPRIF, EPAIF, y bueno, que forma parte de, como sabéis, del MITECO. Ismael pues, nos va a hablar de las labores de prevención que realizan estos equipos y sobre el terreno y el papel de la educación ambiental como herramienta para la mejora de la cultura preventiva, cómo implicar a las poblaciones locales, reducir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales y todas estas cuestiones. Y para finalizar, os vamos a contar cómo vamos a intervenir, que lo que vamos a hacer es, como hicimos ya en el anterior seminario, tenemos habilitado el botón de preguntas y respuestas para que pongáis a quién va dirigida la pregunta y le hagáis la pregunta que os apetezca a cualquiera de los ponentes de hoy. Y el tema y el chat, pues si no os funciona lo de las preguntas y respuestas, también podréis ponerlo allí, pero bueno, sobre todo lo dejamos para si nos tenéis que hacer algún comentario o nos queréis decir algo o queréis dar ánimos a los ponentes o hablar entre vosotros también. Y también tenéis la opción habilitada de levantar la mano y cuando empecemos la ronda de preguntas os activaremos el micro para que podáis hacer la pregunta de viva voz. Recordaros que la sesión está siendo grabada y quedará publicada en unos días en el canal de YouTube de Profomur para que podáis revisarla o hacer una visión más en profundidad de lo que se está haciendo
hoy. Así que no me enrollo más, que no ha sido poco, y doy la palabra a José para que nos comparta su presentación y pueda empezar su intervención. Vale, pues en primer lugar, buenos días a todos y gracias por asistir a este seminario denominado Prevención de Incendios Forestales y Reto Demográfico, Gestión del Territorio, Autoprotección y Empleo Verde. Voy a intentar aportar algunas ideas de contexto territorial, social y estratégico del proyecto piloto de silvicultura preventiva que se está realizando en la Diputación de Jarales y Umbrías en Lorca. Bueno, pues este proyecto no sirve solo para evitar incendios, hace 4 cosas a la vez. Reduce el riesgo de incendio, recuperamos el paisaje y el estado del monte, mejora la seguridad de los vecinos y generamos empleo verde en el medio rural. Y bueno, quiero quedarme con la idea de fondo que va a ser el hilo que voy a seguir en toda mi intervención. Y es que la prevención de incendios no es solo una cuestión ambiental, es además una herramienta que nos sirve para fijar población. Dentro de la región de Murcia, el proyecto se desarrolla en las pedanías altas de Lorca, más concretamente la Diputación de Jarales y Umbrías. Aquí en esta figura que pongo a la izquierda, pues se puede ver que nos encontramos al suroeste de la región de Murcia, aquí con el límite con Almería. Y bueno, ¿por qué aquí? Pues la elección de este territorio no es casual, y es que confluyen varios factores. En primer lugar, nos encontramos en territorio rural, considerado también como ZAR, zona de alto riesgo de incendios forestales, donde familias viven en viviendas dispersas, rodeadas de una masa forestal y con un alto valor paisajístico. Además, también tenemos una pérdida progresiva de población, por lo tanto, también estamos en zona de reto demográfico. Y vamos con el principal problema. Resulta que en los últimos años, especialmente 2024 y 2025, se ha registrado una sequía extrema que ha acelerado el decaimiento forestal y el pino carrasco, como consecuencia, ha sufrido muchísimo estrés hídrico, lo que ha generado una elevada mortalidad del arbolado. Para que nos hagamos una idea, pues pongo aquí algunos valores de referencia. En la zona tenemos una densidad de masa con unos 900 a 1200 pies por hectárea de media, que de los cuales pues 200, en torno a 200, 600 pies se han muerto debido a la sequía. Incluso tenemos algunas zonas puntuales de la masa que tenemos la mortalidad del 100% del arbolado. Aquí en esta foto que os he puesto vemos una ladera con exposición de solana, con una gran cantidad de arbolado muerto, y si nos fijamos arriba vemos una casa, una vivienda que se encuentra habitada, pues esto en caso de un incendio esta casa podría verse gravemente afectada. Como resumen, nos encontramos con un escenario en el que se produce la combinación de 4 factores. En primer lugar, tenemos la despoblación, la pérdida de población de la actividad rural, sumado a un abandono de usos tradicionales, como puede ser el abandono del pastoreo, cada vez menos agricultura, el abandono también de aprovechamientos tradicionales, como es el aprovechamiento del esparto o especies aromáticas en la zona. Es decir, estamos reduciendo el paisaje que había anteriormente en mosaico y aumentando la continuidad de la vegetación. A esta falta de vegetación se le suma la presencia del arbolado seco que tenemos ahora. Por lo tanto, tenemos un tercer factor que es la acumulación del combustible. Con más combustible y condiciones meteorológicas cada vez más extremas, y teniendo en cuenta que nos encontramos en zona de interfaz urbano-forestal en abandono, aparece un mayor riesgo de ignición, donde un conato de incendio puede pasar, donde un conato de incendio que se podría quedar en nada, en un simple conato, pues podría pasar ahora a un incendio fuera de la capacidad de extinción, con propagación muy rápida, con pavesas que ocasionen focos secundarios
y afección directa a las viviendas. Bueno, pues frente a este círculo vicioso, pues ¿qué podemos hacer? Pues actuar antes con una gestión preventiva. A partir de esto, pues de esta valoración ya surge el proyecto piloto, que actuamos sobre unas 85 hectáreas repartidas entre la Diputación de Jarales y de Umbrías. Y lo organizamos en 3 líneas de actuación, desde más prioritarias a menos, teniendo en primer lugar la protección de las viviendas, en segundo, ofrecer una mayor seguridad ante una emergencia y en tercer lugar, lo que se intenta es recuperar el paisaje o mejorar el estado de la masa forestal. Aquí en la primera línea de actuación, que se destina a proteger las viviendas, lo que se hace es se trabaja en la envolvente de las viviendas. Se crea una franja perimetral a la vivienda donde se reduce el volumen del combustible. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver una panorámica de vista de dron de la pedanía de la Diputación de Jarales, donde todas esas manchas grises es el arbolado muerto que tenemos. Y si nos acercamos, aquí la imagen de la izquierda sería como tenemos las casas, alrededor de las casas, la masa forestal que tenemos. Destacar que con estas actuaciones no se elimina por completo el riesgo, porque el riesgo cero no existe, pero sí que cambiamos las condiciones del entorno de la vivienda para hacerla más segura. Y mejoramos la oportunidad para hacer que esa casa sea defendible o que se pueda confinar a los propietarios. En la segunda línea de trabajo se trabaja para ganar seguridad ante una emergencia. En las imágenes que he puesto, aquí a la izquierda se puede ver un caso muy común en la zona, y es que tenemos presencia de arbolado muerto en los caminos de acceso. Aquí en la imagen del centro vemos el estado en el que se encuentra, por ejemplo, uno de los caminos que accede a una propiedad privada. Y bueno, la tercera imagen es uno de tantos árboles que se huercan pues, debido al viento y a la lluvia. Por ello, como actuación, pues se trabaja sobre el arbolado muerto, debilitado y se reduce también la densidad del arbolado junto a los caminos. Y por último, aunque no por ello menos importante, llegamos a la tercera línea de actuación, que ésta se centra en el paisaje, que es un aspecto fundamental para el territorio. De hecho, muchos propietarios decidieron quedarse en esta zona precisamente por el atractivo del paisaje. Además, contamos con varias casas rurales que lo que viene a demostrarnos es que existe un motor de desarrollo turístico en la zona. ¿Y qué hacemos exactamente para mejorar el paisaje? Pues aquí solo actuamos sobre los árboles secos, aquellos árboles que estén también debilitados. Y se trabaja mediante un apeo, desramado, tronzado y un palucheo, dejando los restos reducidos y con menor continuidad vertical. Y mayor contacto con el suelo, favoreciendo la descomposición de los restos y contribuyendo a la cobertura superficial. Además, que evitamos la erosión. Aquí en la imagen de arriba podemos ver cómo en la parte alta de la ladera tenemos el 100% del arbolado muerto, como os comentaba antes, y abajo sería el después de la actuación. Esta ladera corresponde aquí a una zona cerca del paraje de Umbría y Jarales, y es donde ya se ha actuado. Bueno, ¿y cuál es el pilar fundamental de este proyecto piloto? Sin duda alguna para mí, pues es la participación de los vecinos. Para mí es lo más valioso del proyecto. Nos encontramos en una zona con una propiedad muy fragmentada, con pequeñas parcelas agrícolas, terrenos privados con viviendas dispersas. En este escenario, conseguir una actuación conjunta de propietarios no es fácil. Sin embargo, aquí hemos conseguido que más de 40 propietarios se hayan unido para impulsar este proyecto. Y eso yo creo que tiene mucho mérito. Además, como anécdota de estos días, tenemos una cuadrilla allí trabajando en las actuaciones y me comentan los trabajadores que a la hora del almuerzo, pues los propietarios se les acerca con agua fría, con helados, con fruta, en fin, que están siempre pendientes de ellos. Esto pues, puede parecer un gesto pequeño, pero yo creo que dice mucho, ya que existe un compromiso en el territorio de la gente. Y más allá de la prevención, la ejecución del proyecto también genera un empleo verde.
que se puede diferenciar en tres niveles. Un nivel técnico, en el cual domina la planificación, se elaboran planes de autoprotección, se usan sistemas de información geográfica, bases de datos, se realizan simulaciones de comportamiento del fuego, comparando escenarios del antes y el después de las actuaciones, y en un segundo bloque, ya a nivel de campo, estaría la dirección técnica y la asistencia a la obra, que es donde se comprueba la calidad de los trabajos y también se hace divulgación con los propietarios. Y por último, el nivel operativo. El nivel operativo está formado por las cuadrillas, por los motoserristas, los maquinistas, etcétera. Por lo tanto, actuar en el monte yo creo que también es crear empleo verde cualificado y vinculado al conocimiento técnico y al trabajo forestal especializado. Bueno, y para ir terminando, quiero dejar la idea que con la gestión preventiva, como única herramienta, podemos obtener o dar 4 resultados a la vez. Podemos, en primer lugar, reducir el riesgo de incendio, mejorar la resiliencia del territorio, generar empleo verde y crear economía que ayude a fijar la población. De esta forma lo que hacemos es unir objetivos ambientales, sociales y económicos en una misma intervención. Y para cerrar, pues me gustaría destacar por qué este proyecto tiene vocación de futuro. Y tiene un enfoque de protección civil. Crea condiciones para que en una emergencia la gente pueda o confinarse o evacuar con seguridad las viviendas. En segundo, se trata de algo que no es improvisado, se trabaja a base a unos planes de autoprotección y siguiendo directrices básicas de protección civil y planes de emergencias como es el Infolor de Lorca o Infomur. Y tercero, estamos ante un modelo replicable. Este proyecto piloto puede servir de ejemplo para otras muchas pedanías. Y nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. ¿Oyes ahora? Sí, ahora sí. Ay, perdona. Tenemos una pregunta de María Antonia, ¿vale? Que dice, que pregunta por la superficie de las franjas que se manejan alrededor de las viviendas. Depende mucho de la densidad del arbolado y de la topografía que tenemos, Entonces, pero entre 30 a 50 metros. fenomenal. De todas formas, María Antonia, si quieres que alarguemos la respuesta, A mayor haznos alguna. densidad, a mayor pendiente, pues la franja aumenta la longitud, el ancho. Si quieres que abordemos más este tema, pues nos lo escribes y lo dejamos ya para la ronda final. ¿Vale? Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que es David Belda, de Belda Ingenieros. Así que David, cuando quieras, nos enciendes tu cámara, nos compartes la presentación, Vale. te oímos Bueno, perfecto. se ve en pantalla completa, ¿verdad? Ahora mismo ya, perfecto. Vale, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme al seminario, sobre todo al colegio y a Profomur por organizar este tipo de acciones. Y yo quería contaros un poco mi experiencia en Comunidad Valenciana, sobre todo, una experiencia práctica y del trabajo sobre el territorio. Entonces, hay que empezar necesariamente por la planificación que llevamos a cabo los técnicos. En primer lugar, la escala de planificación que tenemos en Comunidad Valenciana está muy jerarquizada. Entonces, disponemos de estos planes supramunicipales, que son los planes de demarcación forestal, que elabora la propia consejería. Y estos planes al final, planifican tanto infraestructuras como medidas específicas de prevención de los incendios. Y con ello son la base para después desarrollar otra planificación, que es la planificación a nivel local y que quizá es una de las que se está trabajando ahora muchísimo. A nivel local, los municipios de la Comunidad Valenciana con terrenos forestales tienen obligación de redactar los planes locales de prevención de incendios, que al final son instrumentos que están subordinados a los planes de demarcación y donde los municipios adoptan y desarrollan las medidas que consideran complementarias a estos planes de demarcación. Los primeros planes locales de prevención de incendios son del año 2013-2014
donde estaba la obligatoriedad, pero no se exigía. Estos, por ejemplo, este es del 16, se han vuelto a revisar después. En el 17 hubo una norma técnica y ayudas financiadas por la Unión Europea que permitió que el 90% de los ayuntamientos pudieran redactar sus planes, y ahora muchos de ellos están ya en la primera revisión a los 5 años de tener el plan aprobado. Después, otra de las planificaciones que es a escala ya por debajo de la local es la planificación de las urbanizaciones. Las urbanizaciones también tienen obligación de desarrollar sus planes de prevención de incendios y de autoprotección, y está poco a poco, pues poco a poco se van implicando y van redactando con la obligatoriedad del reglamento de la ley forestal, pues las acciones en materia de prevención en las urbanizaciones. Y después, como decía también el compañero, hemos entrado también en una fase ya de detalle, es decir, que la ley del suelo, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje en Comunidad Valenciana, tiene una disposición que obliga a las viviendas y a las instalaciones a disponer de las medidas necesarias de prevención de incendios. Y todo esto es trabajo técnico, donde los técnicos nos encargamos de desarrollar este tipo de acciones o planificarlas. He puesto aquí dos ejemplos. Una es en una vivienda y esto es en pues un conjunto, una granja escuela, un albergue rural, con instalaciones y con la necesidad de planificar los incendios forestales. Lo que hacen los ayuntamientos es, cuando estas viviendas o estas instalaciones piden una licencia de reforma o de cualquier cosa, exigirles la autoprotección y la prevención de incendios ejecutada. Y después, a nivel local, para más detalle, esta disposición adicional séptima de la LOTUP les dijo a los ayuntamientos que detallaran en sus términos municipales, mediante cartografía, cuáles eran las instalaciones de riesgo en la interfaz urbano-forestal. Entonces, yo creo que el 80% de los ayuntamientos han generado esta cartografía con estos circulitos, donde se exige la ejecución de actuaciones de defensa de estas instalaciones. Al final, aquí la norma dice que los ayuntamientos deben identificar y delimitar cartográficamente urbanizaciones, núcleos, edificaciones, antenas, transformadores, pozos de agua, depósitos municipales, y tienen obligación de ejecutarlo. Entonces, poco a poco se va ejecutando este tipo de cosas. Este es el ejemplo de una vivienda con su ejecución hecha, es decir, una vivienda con un seto perimetral que anteriormente estaba pues embebida de pinar, y ahora ha hecho su trabajo de autoprotección y ha trabajado. Aquí la norma también habla de los 50 o los 30 metros en función de la densidad de las pendientes, pero en algunos casos se va un poco más allá de esas distancias en función de la masa forestal colindante, si tiene ya su silvicultura hecha o no. Y este es otro ejemplo de otra vivienda que ha conservado un árbol significativo que tenía en torno a la casa y ha dejado aquí un poco más de espacio, y ha trabajado también, o estaba trabajando en este momento, el perimetral de la casa. Todo esto, de esta planificación, al final acaba transformándose en proyectos de ejecución de trabajos, que también al final acabamos redactando los técnicos. Proyectos básicos y proyectos de ejecución. En este caso, por ejemplo, la protección de un edificio significativo en Alcoy, o una faja perimetral que ahora os mostraré, que separa la interfaz agroforestal que se está invadiendo en el municipio de Agres. ¿Y cómo se lleva a cabo todo esto? Pues al final es verdad que hay iniciativa privada, sobre todo porque también se obtienen algunas actuaciones madera o biomasa, y después hay varias líneas de subvención. La Diputación de Alicante y la de Valencia tienen líneas que ya se han convertido en anuales, con más o menos presupuesto cada año, pero son anuales, en materia de prevención de incendios, sobre todo para infraestructuras. Y la Consellería, la Generalitat Valenciana, también tiene su propia línea con 7 o 8 millones de euros para todo el territorio, también para infraestructuras. Entonces, esto parece que va dando continuidad a las actuaciones que se van llevando a cabo en el territorio. Aquí veis un poco, esto es la línea de ayudas de la Generalitat. Pues bueno, tienen la línea de áreas cortafuegos, el mantenimiento de las zonas de discontinuidad, mejora de pistas, la creación de puntos de agua, y también, muy importante, la dirección de obra.
redacción de memorias y documentación técnica necesaria, porque son trabajos donde necesitas conocimiento y especialización y formación, no los puede llevar a cabo cualquier formación. Es decir, al final los que tenemos los técnicos forestales, los ingenieros de montes, los agrícolas en el caso de pistas forestales o los de caminos, pues somos los que tenemos la formación en ese ámbito y se subvenciona o se ayuda a la redacción de estos documentos técnicos y a la dirección de las obras. Esta es la línea, bueno, y ya como ejemplo también, en este caso he querido poner aquí, claro, estas actuaciones transversales, al final, como ha dicho José Antonio, atraviesan multitud de propiedades privadas. Normalmente a los propietarios les parece bien, pero a veces es difícil, y en algunos casos la propiedad está muy atomizada. Este es un ejemplo de una faja cortafuegos. Está tan atomizada que es difícil localizarlos. Entonces, algunos ayuntamientos están optando ya por, primero, analizar el catastro, ver a quienes se les puede localizar fácilmente y a los que no, pues se prepara un edicto en el boletín oficial de la provincia y se dice que el ayuntamiento ha acordado ejecutar esta faja, una vez ya está el proyecto hecho, que estos son los trabajos que se van a hacer, estas son las parcelas afectadas, y al final dice, como es obligación del propietario, pero el propietario no lo ha hecho y es de interés general, es decir, aquí lo dice, considerando la necesidad de intervención derivada del alto riesgo de incendio y el gran valor ambiental del territorio y disponiendo de los recursos suficientes obtenidos mediante subvención, el ayuntamiento pretende ejecutarlo. Si alguien tiene algo que decir, pues tiene un plazo para poder considerar pues cualquier cosa. Oye, pues no lo hagáis vosotros, que lo hago yo porque tengo un aprovechamiento comprometido o cualquier cuestión vinculada a estas actuaciones y está funcionando. Y después, pues lo que hemos dicho, el territorio está cambiando continuamente. Esto era en el 80 una zona agrícola, toda esta zona era una zona agrícola. Aquí quedan cultivos, pero veis cómo el pinar pues, va invadiendo toda la ladera porque se van abandonando estos cultivos que son menos mecanizables. Aquí tenemos una vivienda y al fondo el pueblo, y esto es Sierra de Mariola. Es decir, es una superficie con 600 hectáreas en esta parte y con continuidad hasta 12.000 y con pendientes. Es decir, cualquier acción que pudiera provocar aquí un incendio pues podría afectar a toda esta zona y, por tanto, el Plan Local de Prevención de Incendios y también, en este caso, el Plan de Demarcación planifica una faja y los ayuntamientos lo que hacen es ejecutarla con todo el esfuerzo de tramitar la disponibilidad de los terrenos, porque esto es 100% privado, no hay ninguna superficie pública a excepción del camino, y ejecutar la faja para evitar que un incendio en esta zona agrícola o un descuido o un accidente de un coche pueda afectar a todo el pinar que tenemos aquí arriba, con especial incidencia en el entorno de esta vivienda. Veis aquí que aquí se ha trabajado esto muchísimo, también porque tenían una ayuda y desde la zona, digamos, desde el municipio, pues se ha ido trabajando toda la faja, que veis que son todo bancales antiguos, conservando los antiguos árboles de olivo perdón, el que voy al revés, los antiguos árboles y trabajando el combustible para evitar que un incendio pueda trasladarse y los equipos de emergencia puedan trabajar aquí. En este caso, lo mismo, otra línea de defensa ejecutada por un ayuntamiento que conecta con una zona agrícola, y aquí abajo hay unas masías. De estas líneas, de estas actuaciones, se obtienen leñas y maderas también, que son aprovechables. Cuando los propietarios quieren utilizarlas, pues se lo dicen a la empresa. Siempre decimos en los proyectos, o por lo menos en los proyectos que nosotros redactamos, que las leñas quedan a disposición del propietario si la requiere y si no son retiradas sin coste. Es decir, no generamos un coste de la retirada de las leñas porque se aprovechan al final. Los caminos, también se aprovecha mucha de la ejecución de fajas para reparar o mejorar caminos, los viales, para que puedan acceder los medios. Este es un camino que se apoya sobre esta faja que hemos visto antes, que se está reparando con el tractor. Esto también es todo privado, o en su mayoría privado, a excepción del vial y la zona de influencia del vial. Y después otro ejemplo. Esta es la carretera donde acaba la Vuelta a España en la etapa de Alicante, en el Chorre de Catí. Entonces, es un sitio significativo donde también era necesario, este es el estado actual, el estado anterior, 2023,
de esta carretera cuando empezamos con la planificación, y esto es el estado actual. Mirad la continuidad que tiene el Pinar tanto al oeste como al este, y no hay silvicultura de ningún tipo dentro de estas masas forestales, y por tanto esta infraestructura lineal por lo menos permitirá a los medios de extinción poder trabajar en caso de que haya un incendio y defender también un poquito estas viviendas que están aquí abajo. Esta es la infraestructura lineal recién hecha, impacta un poquito, pero cuando esto se pone verde se integra perfectamente en el territorio, y es una infraestructura que permite que trabajen los medios de extinción. Esta es una interfaz urbano-forestal, también una urbanización, que también tiene su planificación. Aquí están las viviendas, este es el vial que separa la masa forestal, y esta es la actuación de modificación del combustible durante su ejecución. Pues al final pasamos de este combustible donde sería imposible defender un incendio por parte de los medios, a este combustible donde sí sería posible defender un fuego. Después tenemos otro tipo de actuaciones en el interior de masas forestales. Hay una superficie importante de masas forestales afectadas por el incendio del 94 en regeneración. Esto concretamente es un paisaje protegido, el paisaje protegido de la Hombría de Benicadell. Aquí ya se ejecutó una infraestructura lineal de defensa, pero esto es insuficiente para toda la continuidad de esta masa forestal que tenemos aquí. Entonces se han ido haciendo algunas experiencias de modificación del combustible de forma mecanizada en algunos rodales, y también de forma manual. Esto es el pinar por dentro y estos son los operarios, pues eliminando pies para intentar facilitar árboles dominantes que crezcan y que el paisaje se conserve, y se conserve también y sea más difícil que un incendio avance. Porque al final todo esto, pues después podemos complementarlo con la ganadería, que es escasa, por desgracia, pero sí que tenemos algunas líneas también de ayuda, y entonces se aprecian que los cortafuegos estén ejecutados para poder pastorear bien, sobre todo las ovejas. Se aprovechan las leñas y la biomasa, de aquí salen productos de esta prevención de incendios, y tienen su valor. Y por tanto, al final, suelen suponer un menor coste, o si hay que negociarlo con los privados, o a los privados quieren aprovecharlos, también pueden hacerlo. Leñas como la encina y astilla también. Es algo que se puede valorizar y se obtiene de la prevención de incendios. Y todo esto al final pues genera empleo de verdad. Al final, ¿quiénes participan en todo esto? Pues empresas forestales que ejecutan, ingenierías, autónomos, viveros, empresas de biomasa, formación en la formación ambiental, es decir, las escuelas de formación profesional también se apoyan muchísimo en este tipo de actuaciones para hacer sus prácticas, porque ya están planificadas. Los servicios municipales, los ingenieros de montes y forestales. En los perfiles profesionales también están aquí los ingenieros de montes, los técnicos forestales. Esto suele estar en pueblos en entornos rurales casi siempre, y entonces al final que se hagan este tipo de actuaciones de prevención de incendios vincula a la prestación de servicios directamente. Es decir, al final el restaurante, la cafetería y el bar, si está la cuadrilla trabajando cerca y además los técnicos vamos a las obras, pues al final almorzamos, comemos en estos restaurantes, los talleres, y mantienen los equipos. Cuando se rompe algo, pues si el pueblo tiene un taller, pues tiene más clientes, los albergues, los transportes, el comercio local y otros servicios del ámbito local. Y no hay que olvidar, no tenemos que olvidar nunca, que somos el escenario. Es decir, los que trabajamos en la parte forestal generamos el escenario para la base del turismo y de muchos otros negocios. El turismo de naturaleza, las rutas en bici y senderismo, las casas rurales, el turismo de ocio, incluso la artesanía y muchos productos locales, si no estuviesen estos entornos forestales, si desaparecen, si los perdemos con un incendio, al final estos también se van a ver muy resentidos. Y aquí una foto que me gusta utilizar, una simbiosis del entorno rural. Al final, una carretera donde se iba a ejecutar una faja, pues un vecino con el tractor y el ciclista que se aprovecha un poco del tractor, pero si no estuviese ese entorno, seguramente el ciclista no estaría por ahí, y el agricultor, pues quizá tampoco. Entonces, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias, y esto es. Pues muchísimas gracias, David. Ha estado súper interesante. Veo que hay alguna preguntilla, pero la vamos a dejar para el final y así que podamos abrir un poquito de debate después.
Recordaros que podéis hacer cualquier pregunta a los ponentes en el botón de preguntas y respuestas, o si no, luego levantando la mano y hacéis la pregunta de viva voz. Ahora vamos a pasar a la intervención de Ismael Ramis, así que cuando quieras, Ismael, Oh, pues nos compartes la presentación. hola, buenos días. Pues un momento que comparta el, el- Tranquilo. Sí, sí, estoy ahora. Ya A sabemos ver, que las cosas de la sí. informática van al ritmo que ellos quieren. ¿Podéis ver la presentación ahora? Sí, lo que pasa es que Un no está en la momento, primera perdón. diapositiva. Ay, perdón, verdad. Cerrar Ahora, los ojos, por favor. perdón. Perfecto, ya. Disculpad el spoiler. Bueno, buenos días. Muchas gracias al colegio por contar con nosotros, con el Ministerio para esta presentación. Y nada, os iba a contar lo que hacemos en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales desde el MITECO y poner algunos ejemplos de actuaciones que han hecho algunos equipos en el territorio. Nuestro dispositivo está compuesto principalmente por los EPRIF, que son los equipos de prevención integral, y los EPAIS, que son los equipos de prevención y análisis. Vamos a entrar en estos primeros, que fueron creados en el 98, con el objetivo de que todo el dispositivo de extinción, las BRIF, que ya existían, realizasen también actuaciones preventivas y se especializasen en el manejo y uso del fuego en la época de bajo riesgo. También se buscaba orientar esa prevención en la sensibilización de la población rural, tanto con formación como conciliando los intereses de esa sociedad en el campo y que ha hecho un uso tradicional del fuego. Entonces, con todo eso también se aprovechaba la posibilidad de dar una continuidad laboral a todos estos trabajadores que estaban acumulando experiencia y conocimiento durante la extinción y que pudiesen tanto aprovechar la prevención para reducir la incidencia de estos incendios en la medida de lo posible, como también para fomentar su propio conocimiento y uso de, en este caso, del fuego como herramienta, tanto en prevención como también que lo pudiesen aprovechar en labores de extinción en época de riesgo alto. Posteriormente a su creación, con la publicación de la Ley de Montes en 2003, se estableció que la Administración General del Estado, si nosotros deberíamos realizar junto con las comunidades autónomas programas coordinados. De esta manera, las comunidades autónomas hacen labores de prevención y detección que desde el Ministerio, a través de estos equipos, pues apoyamos en cada una de estas labores. Además, ya por el reparto de competencias, también canalizamos la cooperación internacional que pueda haber, como mencionaron más adelante. Nuestro dispositivo está repartido por la península, especialmente concentrado, como podéis observar, en la región noroeste, tanto por incidencia como por el uso tradicional del fuego que se ha hecho en este caso en la región cantábrica, que por este motivo, pues se ve que la presencia del dispositivo es mucho mayor. Estamos compuestos por 18 equipos de prevención, de los cuales 11 forman parte de las bases integrales de las BRIF y otros 7 son equipos anuales que realizan labores de prevención durante todos los meses del año, si bien también pueden apoyar en algún momento en labores de extinción si se les requiere. Por otro lado, los 7 equipos de prevención y análisis, los EPAI, están distribuidos de manera algo más homogénea, ya que estos sí que tienen una diferencia más marcada en sus labores, ya que cuando llega la temporada de riesgo alto cambian su funcionalidad y su denominación también, pasan a las unidades móviles que prestan apoyo a la extinción. Entonces, nos vamos a centrar más en las actuaciones que hacen los EPRIF, ya que su labor es más continua en la prevención.
Las principales actuaciones que realizamos son quemas controladas y labores complementarias y servícolas orientadas a la prevención, pero también tenemos todo un trabajo que no solo es el de desarrollo sobre el terreno en el campo de trabajo, sino también social. Tratamos de no perder de vista en ningún momento que al final el mosaico que tenemos en el monte es producto de su uso y costumbre que se ha hecho del terreno y la forma de vivir de la gente que vive allí. De tal manera que los equipos también se enfocan en tejer lazos y conciliar esos intereses con esa población rural, así como también pues, dar sesiones de reuniones de educación ambiental a colegios o diferentes centros formativos. Como decía, una parte importante es la coordinación con la administración competente, ya que la administración local es quien posee las competencias de gestión del territorio, pero también teniendo en cuenta pues a toda esa población que trabaja, pues, por ejemplo, en la Cornisa Cantábrica con ganaderos, ya que la prevención no solo es hacer una infraestructura de oportunidad o generar discontinuidad, sino pues, orientar o ejecutar buenas prácticas con el propio uso del fuego. Como comentaba, nuestro personal también realiza una serie de labor de formación y de sensibilización, formación a los propios dispositivos autonómicos. Nuestros equipos tienen ya una experiencia que tratamos de transmitir al resto de dispositivos que, según el caso, pues a lo mejor todavía no tienen ese conocimiento del uso del fuego. Entonces, se trata de intentar implantar este modelo mediante la formación, así como también charlas de concienciación, consejos de autoprotección en la población, pues tanto escolar como general, población rural. Además, se ha desarrollado el Programa Nacional de Quemas Prescritas en los últimos años. Esto es un proyecto realizado desde el Ministerio en conjunto con el INIA para dar un soporte científico del uso del fuego y su efecto, para darle una legitimidad mayor y soportada por estudios y un seguimiento de los efectos en este caso, las quemas. Pues bueno, se viene desarrollando todo este proyecto como decía, con el INIA. Las quemas, como herramienta principal o una de las principales que tienen nuestros equipos, buscan fundamentalmente, por supuesto, la prevención de los incendios, pero también otros beneficios asociados. O sea, con una sola actuación se busca satisfacer la mayor parte de intereses de la gente que trabaja en el monte y vive en ella. Tenemos una serie de ejemplos de los principales objetivos que se han hecho en las labores del último periodo, en el que vemos que no solo, o sea, que la prevención de incendios se basa también en pues, eliminar el matorral, mejorar la cría de pasto o también favorecer actividades cinegéticas, no solo pues, la apertura, como decía, de infraestructuras. En cuanto a la propiedad del terreno, como comentaban mis compañeros previamente, muchas veces pues conocemos ya la estructura de la propiedad forestal en España, que según la zona pues está bastante atomizada, y vemos que la mayor parte de las intervenciones que hemos podido realizar es en superficie de propiedad pública. También en las particulares, pero en bastante menor medida y sobre todo teniendo en cuenta la distribución general, ¿no? de la propiedad, que contrasta bastante con esta, ya que nuestras actuaciones están casi invertidas en el reparto comparada
con la distribución de propiedad general. Las quemas prescritas no solo son la ejecución en sí, sino llevan todo un proceso de preparación de visitas previas, evaluación de las condiciones tanto de la vegetación como de meteorología para determinar una ventana de oportunidad donde poder ejecutarla con plena garantía de que sea satisfactoria y cumpla los objetivos. Se establece así el plan de quema para llevar a cabo la ejecución. Posteriormente, nuestros equipos realizan todo un seguimiento y unas visitas posteriores para evaluar si ha funcionado y si se han cumplido los objetivos. Aquí tenemos un par de ejemplos de los equipos de Puerto del Pico en Ávila y los equipos de Navarra, en Iburrete. Además, sobre el terreno, no solo se usa el fuego como herramienta de gestión, sino que se hace una serie de labores complementarias mediante maquinaria. Por esto os he traído un ejemplo que me parece interesante por precisamente lo que comentábamos de aunar varios objetivos en una sola actuación. Este trabajo se realizó en la provincia de Soria por el equipo de Lubia en el monte de la dehesa del Hoyuelo. Este era un tratamiento que consistía en realizar varias labores, que eran principalmente desbroce y una quema prescrita. Con esto se buscaba varias cosas, principalmente, por supuesto, reducir el riesgo de incendios, pero también recuperar el mosaico forestal, crear una infraestructura de oportunidad para, en caso de que se saltase un incendio en algún momento, las propias brigadas pudiesen realizar operaciones desde el punto creado, pero también una mejora de los aprovechamientos pastícolas, así como una mejora de la actividad cinegética de la Reserva Regional de la Castellana de Urbión. Se aprovechó toda esta actuación para hacer la formación del dispositivo, en este caso autonómico, de Castilla y León, ya que la ELIF de Garray, allí en Soria, participó en esta actuación y se les formó, en este caso sobre todo, en el uso del fuego. Aquí tenemos una vista del monte y de las zonas en las que se realizaron los diferentes trabajos. La quema ocupó la mayor parte de la superficie y vemos que en la parte noroeste del monte, pues dada la vegetación presente, pues hubo que hacer también unos trabajos mecanizados. Al final, aquí tenemos una vista de la realización de los trabajos y, el resultado de esta actuación fue satisfactorio y nada, es un ejemplo. También he traído otro ejemplo que quizás menos habitual y contempla otro tipo de actuación en cuanto a solución de otro tipo de problemática en el monte. Aquí vemos una actuación que hizo el equipo de prados esquiladores en Cuenca, porque en la parte de la Alcarria conquense había un sobrecrecimiento de toda la vegetación de ribera en los canales. Esto estaba produciendo varios problemas tanto a ganaderos, agricultores, como a la propia población de estos municipios, ya que, como vemos aquí, este sobrecrecimiento de la vegetación de ribera, primero, generaba un riesgo de propagación en caso de incendio de un terreno a otro, anulando toda la capacidad de discontinuidad que podía tener ese canal, pero también estaba produciendo problemas a los propios agricultores, dado que este bloqueo del curso de agua estaba generando anegaciones y pérdidas de productividad. Tras las visitas a campo y conocimiento de la zona, se realizaron unas quemas controladas. Se solicitó toda la autorización pertinente a la Confederación Hidrográfica del Tajo, en este caso, y
determinando las condiciones adecuadas de ventana de oportunidad y estableciendo los planes de quema, se pudo ejecutar con facilidad. En este caso fue una actuación sencilla y se pudo eliminar todo este sobrecrecimiento con una quema fácilmente. También, ya para ir cerrando, quería comentaros que desde el Ministerio hemos tratado de exportar un poco nuestro modelo de PRIV en cuanto a prevención a otros países. En este caso, en el proyecto desarrollado en Latinoamérica, Amazonía Más, se han realizado varias sesiones y formaciones para exportar pues todos estos modelos de prevención desde formación en investigación y causas de incendios forestales, judicialización del delito, así como también formación en realización de quemas, ya que en diversos países de la Amazonía está directamente prohibido el uso del fuego, aunque es el uso del fuego en quemas controladas. Entonces, se ha mostrado la experiencia de aquí de nuestro dispositivo para intentar pues, que puedan implementar, si es posible, nuevas técnicas de prevención, dado que la incidencia de los incendios forestales en esa región pues, es alta. En este mismo proyecto no solo nos hemos desplazado a varios países de Latinoamérica, sino que pues el pasado marzo recibimos delegaciones de toda esta zona andino-amazónica y estuvimos visitando los diferentes equipos del dispositivo en Asturias y asistiendo a quemas in situ, realizándolas para que ellos pudieran tener el ejemplo práctico sobre el terreno de tanto cómo se realizaban como del efecto de estas quemas y cómo su uso controlado y estudiado pues puede causar beneficios y mejoras en la prevención de los incendios forestales. Y nada, dicho esto, pues agradeceros a todos vuestra atención y nada, con cualquier pregunta, pues por favor, hacedla y si puedo, trataré de resolverla lo mejor posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Os voy a pedir a todos los intervinientes de hoy que os pongáis la camarita, porque bueno, la cosa se ha animado y hay varias preguntas. Así que David, José, si podéis, aquí ya os veo que os estáis poniendo las cámaras. Para no perder tiempo y hacerlo todo lo más rápido posible, vamos a empezar con el turno de preguntas. Ay, perdonad que me ha desaparecido. Ahora. Eh, am, Vamos a ver, vamos a empezar por una que plantea Gema, que es para David. Dice, disculpa David, pero si los particulares tienen la obligación de ejecutar las infraestructuras de prevención, no sé cómo casa que en algunos casos los ejecute el propio ayuntamiento. ¿Esto no deja abierta la vía de que lo ejecute el ayuntamiento mejor? Debería ser una ejecución subsidiaria. No sé si... Pues quizá debería ser así, efectivamente. La respuesta de Gemma, pero es cierto que al final hay unas líneas de trabajo y unas líneas de ayuda y lo que hacen los ayuntamientos es declarar que es de interés general. Al final interesa que eso se ejecute, no lo va a ejecutar nunca los propietarios y cuando son infraestructuras lineales de primero o segundo orden que no generan la prevención de incendios en una única finca particular, sino que son infraestructuras transversales, los ayuntamientos con esta motivación, con la motivación precisamente de la necesidad de intervención derivada del riesgo y del valor ambiental del territorio, lo están ejecutando. Porque creo que sería imposible generar esa ejecución con ejecución subsidiaria. Es muy complicado.
Bueno, Gemma, yo creo que lo ha dejado bastante claro David. De todas formas, como siempre decimos, si alguien se queda con la pregunta un poco más coja o quiere seguir interviniendo, siempre les decimos que se animen a levantar la mano y activar el micro y así abrimos un debate como más fluido. Vamos Sí, a seguir sí, sí, con no, una... por Sí, añadir perdona. solo que está todo lo que se ejecuta o ejecutan los ayuntamientos está planificado en los planes locales que previamente se han aprobado y se han expuesto al público en su mayoría de los casos. Sí, hablamos un poco de que el saber o no saber o que ya ejecutarán, pues bueno, queda de la mano de cada uno Sí, sí. el enterarse. Pues nada, vamos a seguir con una pregunta de Rubén Laina, que es para Ismael. Dice, te da las gracias por tu intervención y te Gracias a pregunta ti, Rubén. que si podrías dar datos cuantitativos de las actuaciones que hacéis. En concreto, de superficie de quema prescrita ejecutada, ¿a cuántas personas habéis contratado para actuaciones educativas, de sensibilización, número de quemas controladas acompañadas? Bueno, obviamente Vale. a grosso y si manejas los datos. A ver, bueno, primero saludar a Rubén, dado que he sido alumno suyo. A ver, agradecerle sus clases. En cuanto a datos cuantitativos, en la Estadística General de Incendios Forestales publicamos un avance, bueno, tanto anual como periódico. Ahora mismo no te podría decir los últimos datos en cuanto a superficie. En cuanto a personal, tanto para educación como para formación, realmente participan todos los miembros de nuestros equipos distribuidos por el territorio. O sea, es verdad que hay equipos más centrados o que tienen una mayor incidencia en educación ambiental que a lo mejor en actuaciones sobre territorio, de quemas y tal. O sea, por ejemplo, todos los equipos del noroeste son fundamentalmente quemadores, pero más o menos todos los equipos realizan acciones de formación. O sea, no hay o sea, son el mismo dispositivo el que realiza todas las funciones. Y precisamente también para aprovechar esa experiencia sobre el terreno y esas relaciones que van creando, pues tanto con ganaderos como con la propia población local, dado que ellos forman parte de ella porque viven en esas mismas zonas. Pues muchas gracias. Vamos a seguir. Hay muchas preguntas. Está gente muy animada. La siguiente se la voy a trasladar a David. Es de Iván Muñoz y dice, bueno, te da los buenos días y dice que le ha parecido entender que las subvenciones de los ayuntamientos vienen tanto desde la administración regional como por parte de la Diputación. ¿Hay esa sinergia y entendimiento entre las tres administraciones para la prevención de incendios? Bueno, quizá no sea no roce la excelencia, pero yo creo que sí que tienen ya esa sinergia en publicar o en disponer de las partidas presupuestarias necesarias para que los ayuntamientos puedan ejecutar sus acciones planificadas. Es cierto que hay particularidades, por ejemplo, la Diputación de Alicante no subvenciona nada en terrenos que no sean municipales. La Consellería sí, es decir, todo lo que esté planificado en el plan lo subvenciona. Diputación de Castellón, aquí son tres diputaciones, Alicante, Valencia y Castellón, no tiene línea aún de prevención de incendios y Valencia tiene una línea de prevención de incendios tan amplia como la propia Consellería. Es decir, que yo creo que al final sí se van coordinando cada día más y se van ejecutando actuaciones. Fenomenal. También voy a seguir contigo, David, porque hay varias y así no nos vuelvo Uh -huh. locos a todos. Esta persona te pregunta que qué mensaje trasladarías a un ayuntamiento o entidad que empieza con la prevención. Entiendo un poco a cómo les podrías orientar o algo similar. O sea, hay que contarles la verdad, esto es un marrón. Es decir, al final necesitan mucho apoyo técnico porque hay diversidad de propietarios, necesitan de la planificación y después en el día a día surgen problemas chorra que se resuelven muy fácil si se les presta atención directa. Es decir, aparece el propietario
que no se había enterado, el otro que tenía un árbol significativo que lo plantó su padre. Entonces, en ese día a día tiene que haber detrás un técnico o un concejal muy implicado, pero a veces es difícil. Entonces, en los ayuntamientos que planifiquen sus actuaciones y que empiecen por lo fácil. Y poco a poco van cogiendo esa rueda y con esa experiencia se va implementando cada día más actuaciones. Al final hay actuaciones que son baratas de ejecutar porque se obtiene biomasa. Hay actuaciones donde los propios concejales o los propios ayuntamientos conocen a los vecinos y ya saben qué vecino es favorable a que se haga la actuación y cuál no. Y quizás es algo de lo que hacemos inicialmente, obtener el catastro, ver quiénes son los vecinos y los concejales y los gente de los municipios ya sabe quién va a dar guerra o quién no le va a parecer bien y quién sí. Entonces, todo ese trabajo previo de planificación es importante y después atender el día a día del vecino o del propietario cuando los terrenos no son públicos y darle respuesta a las preguntas de forma rápida es también muy importante. Fenomenal, yo creo que lo has explicado bastante bien. Ahora vamos a finalizar para no irnos mucho del tiempo. Te voy a plantear un par de preguntas, Ismael, en este caso para ti. La primera es de Manuel, que pregunta que por qué las quemas no están generalizadas en todas las comunidades, siendo conocidas pues, las grandes ventajas que tienen. Pues buena pregunta. Desde luego nosotros lo que estamos intentando es generalizar el modelo lo máximo posible. Es verdad que pues hay comunidades y provincias que no las tienen tan implantadas, pero bueno, yo creo que poco a poco sí que se van realizando, desde luego, desde nuestro punto de vista y bueno, con todo el soporte, estudio científico que nos da línea, estamos plenamente convencidos de sus beneficios, como dices, y bueno, parte de nuestro trabajo también es reunirnos con toda la administración autonómica para, pues en las zonas donde las condiciones lo permiten, pues introducir esta herramienta como gestión activa, desde luego. Los motivos por los que ellos no o por los que está tardando más en implantarse, pues habría que preguntárselo a ellos. También, bueno, ellos están más fuera del territorio, pero bueno, que desde luego nosotros buscamos generalizarlo como herramienta, desde luego. Sí, además yo creo que quizá después de todas las experiencias que está habiendo en estos últimos años con Mm, manejo del fuego y demás, se ve que al final no deja de ser una buena mm, herramienta, quizá mm. peor vista por la gente por el Sí, desconocimiento, pero ahí es donde, como siempre, el sector tiene que luchar fuerte para que la sí, quema no se vea como un destrozo, sino como una ayuda desde luego. a la gestión. Y Sí, vamos a terminar, Ismael, con la última pregunta. Te decía que bueno, había de dos personas. Esta es de sí. Paula Sánchez. Es un poquito larga, Mm, así que vale. te dice que respecto a las quemas prescritas y controladas, siendo el objeto principal, según los gráficos, la eliminación de matorral para la creación de pastos, que si crees Mm, que se realizan suficientes quemas de este tipo y si los ganaderos a veces están más conformes con la extensión de esas quemas o si... no, los sí, ganaderos siempre les parece poco, sí, sobre todo la cornisa cantábrica. Si son suficientes, a ver, intentamos realizar todos los trabajos que son posibles con las condiciones meteorológicas que hay. Estas no siempre lo permiten. Eh, Claro, en cuanto a si son suficientes, pues a ver, nosotros lo que tratamos es de continuar ese uso tradicional que se ha hecho durante toda la vida en el monte, usando el fuego, pero con esa seguridad y con esa búsqueda de la ventana de oportunidad suficiente. Pero también hay una conciliación de intereses. Como decía, si fuese por los ganaderos, efectivamente les parece insuficiente. También, por el otro lado, no siempre es fácil por esa presión de a lo mejor gente, ahora nos contaban compañeros de los equipos asturianos que cada vez están recibiendo más población pues más urbana que se ha trasladado a, pues a zonas rurales
que, pues como has comentado, no ven con buenos ojos la quema. Entonces ahí entra, digamos, esa presión social de un lado y otro, la que nosotros pues intentamos conciliar buscando, por supuesto, la mejora técnica y la mejora del tanto el mosaico como del monte, pues según nos lo permitan las condiciones, que muchas veces no hacemos lo que nos gustaría, sino lo que podemos con las condiciones que hay. Sí, está claro que además en las quemas que entra mucho, no solo la gente, no solo las personas, también entra en cuenta la meteorología, Claro, y un claro. montón de factores a tener que observar, pues siempre se hace lo que se puede Las capacidades con, materiales también que claro, tenemos, bueno, pero sí. implica un montón de cosas. Pues nada, chicos, no nos queremos extender, que habéis sido súper pulcros con los tiempos, hemos dado respuesta a las preguntas que había, así que os queremos dar las gracias desde Profomur por haber participado en este seminario, y queríamos emplazar a los asistentes y a todo el que se apunte a que, bueno, pues hablaban un poquito de ganadería, de cómo gestionarlo, pues a finales de esta semana, el viernes, tendremos otro seminario que lleva por título Ganadería extensiva y reto demográfico, silvopastoreo, prevención de incendios y oportunidades rurales. Así que me ha venido fenomenal esa pregunta para cerrar la sesión de hoy. Y lo dicho, agradeceros a tanto a vosotros como a los asistentes por haber estado hoy con nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.